La Fundación de Abogados Litigantes del Sanedrín presenta Los Emblemáticos del Sanedrín. Un programa de actualidad, entrevistas, comentarios científicos, ortodoxo y conductual para la juventud y el adolescente, bajo la conducción del licenciado Reyes Álvarez de los Santos, y en los comentarios, los doctores Alfonso Torres, Carlos Lorenzo y Reina Celeste Álvarez. Así se inicia Los Emblemáticos del Sanedrín. La Fundación de Abogados Litigantes del Sanedrín presenta Los Emblemáticos del Sanedrín. Un programa de actualidad, entrevistas, comentarios científicos, ortodoxo y conductual para la juventud y el adolescente, bajo la conducción del licenciado Reyes Álvarez de los Santos, y en los comentarios, los doctores Alfonso Torres, Carlos Lorenzo y Reina Celeste Álvarez. Así se inicia Los Emblemáticos del Sanedrín. Buenos días, amigos televidentes, todos sean bienvenidos hoy a Los Emblemáticos del Sanedrín. Amigos TV del Sanedrín, vosotras y vosotros, sean muy bienvenidos a este estape estelar matutino de Pelón en América. Don Carlos, buenos días, don Carlos. Buen día, Reyes Álvarez, buen día, estaba pueblo oyendo, la dominicano. gente suya estaban muy... Bueno, amable televidente, hoy es jueves 29 de enero, ya prácticamente terminando el primer mes del año, a 2 días para transcurrir el primer mes del año. Entonces entramos al mes más corto del año, el mes de febrero, el mes donde la gente dice que es el mes más bonito del año, o uno de los meses más bonitos, febrero, el mes del amor. Y el mes también donde se conmemoran actos bellísimos como la amor renovación un de día, las de los patrias. 30, un día. Bueno, pero se manifiesta en una forma u otra. Bueno, hoy jueves el país amanece con que el presidente de la República se encuentra en la reunión del CELAC en Costa Rica, una reunión de jefes de Estado y de Gobierno, donde se discuten temas de vital importancia para el desarrollo de la región. Pudimos escuchar que el presidente en el día de ayer hizo un discurso donde aparentemente comienza a hablar de la sensibilidad que tiene la región, de la pobreza y de las situaciones de transparencia, de un nuevo estilo que debe tomar la región para hacer y administrar la cosa pública. Lo que nos gustaría a nosotros es que él, viendo lo que está pasando en la región con los actos de corrupción y la persecución a la corrupción a los fines de que los países se desarrollen, crezcan, tanto cualitativa como cuantitativamente, él venga y tome la parte positiva de eso y esté dispuesto a aplicarlo aquí. No solamente que se convierta en discurso, como lo hizo en una ocasión a favor de lo que son las partituras o limitaciones en las relaciones bilaterales con Haití, estando en Cuba, que hoy no vaya y en este caso haya ido a Costa Rica a esta reunión del CELAC a dar discurso bonito, discurso digerible, pero que cuando venga al país entonces sea el presidente que hasta el momento ha sido el presidente del silencio, que el presidente que frente a las grandes crisis de gobernabilidad que se han presentado, donde él debió ha debido
eh, presentarse al país y hablar al país, tomar medidas, ha hecho silencio, que es lo que el pueblo le exige, y las personas, mayormente las personas con capacidad para pensar, con capacidad para reflexionar. Le solicitamos al presidente que dé la cara, que tome medidas, que dé señales de hacia dónde él va, lo que él quiere. Yo particularmente, por mi parte, no me asombra ver el silencio del frente a estos momentos difíciles que el pueblo le exige al presidente que hable, que dé señales de cuál es su línea. A mí no me sorprende, porque siempre he entendido y he dicho que el presidente Danilo Medina es un estratega, un hombre muy preparado, muy calculador para pensar, pero es muy frío para actuar, es muy reservado. Yo diría, le falta valor para actuar, porque es un hombre pensativo, calculador, armador, y todas las personas que tienen estas cualidades no son dados a salir al frente, a tomar medidas que puedan afectar, que puedan traer ruidos. Entonces, el país necesita un presidente que, si bien es cierto, debe ser sospechado, calculador, bien intencionado, también tenga la otra parte, la parte del mallete, que cuando tiene que dar de frente, no de espalda, de frente, y el país entonces podrá estar más satisfecho de su actuación. También en el día de ayer pudimos ver voces ante el Congreso, donde fueron en pequeñas turbas, yo diríamos, o pequeños movimientos, a pedir al Congreso que modifique la Constitución para que el presidente Danilo Medina pueda reelegirse. Y yo digo, no estamos nosotros los mexicanos haciendo un ridículo, haciendo del ostracismo político esta acción. No nos estamos viendo ante el mundo como unos retrasados desde el punto de vista del desarrollo. No nos estamos viendo en el subdesarrollo, pero muy atrás con estas acciones. Porque estamos diciéndole al mundo, le estamos diciendo al país, que un hombre que en términos objetivos no ha hecho las transformaciones principales que el país le exige, que ha sido parco en actuar, que ha sido tímido en sus actuaciones para enfrentar lo que es el flagelo de la corrupción, de la impunidad. Y estamos diciéndole al mundo y al país que este es el hombre que debe seguir gobernándonos. Un hombre que se ha dedicado a, como dicen, a brincar charquito, a atender las cosas ínfimas, las cosas de menor cuantía, de menor peso y valor en la sociedad. Y las cosas que realmente afectan al país crecen y se multiplican. Y no escuchamos al presidente referirse a ella. Y entonces este hombre es que estamos cualificando como el salvador del país. Señores, tenemos que poner los pies sobre la tierra. Tenemos que ver, tenemos que observar qué es lo que queremos. Si queremos un país estancado, paralizado y que crece hacia las malas acciones, y decidimos porque se nos satisfaguen los mínimos mientras la sociedad se empobrece, la sociedad envilece de necesidades y de exigencia. Entonces, tenemos, señores, que realmente sospechar y pensar si estamos haciendo lo correcto. Y ayer esta gente que decían que fueron al Congreso y como si tuvieran el poder de magia de expandir a diestra y siniestra estas voces
diciéndose que son ciudadanos simples de la sociedad, que motu propio de diferentes puntos del país se pusieron de acuerdo y llegaron al Congreso y llegaron a los medios de comunicación, hicieron pancartas, todas acorde con la modificación constitucional a los fines de que el presidente Danilo se reelija. Y le decimos al pueblo, y le dicen al pueblo esta gente, que fueron la masa viva de la sociedad, pura y simple, que cada quien pensó y se llegó a ese lugar. Una fantasía, una mentira, porque aquí nada surge por casualidad. Allí nadie fue porque quiso ir. Allí fue porque le invitaron, porque lo llevaron, porque lo organizaron, porque le dijeron que debían ir. Y todo el país conocemos los 2 o 3 que están impulsando esta acción. Por lo que no les pedimos que no quieran tomarnos de conejillos de indias, que no quieran tomarnos el pelo pensando que somos más torpes o tontos de lo que pudiéramos ser. Es posible que seamos un poco torpes, pero no al extremo de que ustedes crean que vamos a creernos ese montaje, esa mentira. Yo creo que deben tratarnos con un poco más de delicadeza, un poco más de inteligencia, sabiendo que los que estamos de este lado también podemos consensuar, podemos analizar y podemos llegar a conclusiones positivas o negativas de valoración, de algún nivel de valoración. Por lo que yo creo que el momento es para que se atiendan las necesidades básicas que el país está exigiendo del presidente y de sus colaboradores, para que pongan frente a lo que está pasando a la nación y no que comiencen desde ya a vender y a forzar un proceso de modificación constitucional a los fines de reelegir a un hombre. O sea, no estamos promoviendo una modificación constitucional porque hay cosas de Estado, hay cosas de interés nacional, de interés de gobernabilidad que haya que corregir, que haya que atender. No, estamos y están promoviendo una modificación constitucional única y exclusivamente a los fines de que sea reelecto el presidente Danilo Medina. Y si tratamos así, desde este punto de vista, nuestra constitución, señores, como dicen alguna gente, que Dios nos coja confesado. Por si cada vez que viene un gobierno, vamos a modificar la constitución para adelante o para atrás, dependiendo el criterio de quien esté en el gobierno. Es muy lamentable al ciclo en que estamos llegando. Bueno, don Carlos, ya la Constitución se ha modificado muchas veces, y si la modifican una vez más, el primo suyo no sería nada, porque ayer había, había una caravana de guagua, de gente frente al Senado para darle 4 años más a Danilo Medina. Creo que Danilo Medina, haciéndolo así, él marchitaría un futuro político, porque si ya la encuesta lo ha mantenido dentro de ese sancocho que vivimos, de este momento oscurantismo, que si Leonel lo hizo mal, se dice que Leonel fue el hombre, peor hombre, el hombre más corrupto que esta tierra ha parido. Pero Danilo no es corrupto, pero Danilo sí permite lo que está a su alrededor, el boroneo. Entonces, en un país así, donde el jefe del DICAN lo cancelan por dar tumbe, ya es el mundo bajo que viaja y navega entre nosotros. No menos cierto que lo quitan
y pusieron a uno que tenía como 5 fichas, que había caído preso precisamente por cosas iguales o peores. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Ahora no es nada que él vaya y compre 5 o 10 legisladores de la oposición para poder modificar. Eso no sería nada si él conquista al cardenal, de que el cardenal le pueda hacer el trabajo, porque el jefe del Senado ha dicho que sí, que se puede modificar y que habría que darle 4 años más al presidente Danilo. Lo dijo contento. Mientras que Pina, como hay ciertos intereses que son leccionados, dice el que no hay tiempo para eso, para modificar ninguna constitución. Pero la senadora, que la jefa, dice que sí, que habría que convocar al comité político y otra cosa para la modificación. Mientras vemos que los partidos de oposición, una de las cosas que hacemos, que vemos mal en este país, y decimos que Danilo ha construido 10.000 aulas y no ha construido una escuela. El partido, desde que Peña Gómez murió, que eso, central sindical, esas organizaciones que reinaban dentro de esa política centro-izquierda, y aglutinó una playa de cultura, de escuela dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Y nada más hizo morir Peña Gómez, se fue todas esas escuelas. Ahora el PRM, da vergüenza que un hijo de Peña Gómez, después que lo maltratan, lo humillan, él anda huyendo para humillar, entonces él quiere humillar a sus iguales, y luego, al no poder esperar que lo humillen, entonces él va huyendo donde lo humillaron, a agarrar un cargo para entonces empezar a hacer lo ridículo. Porque yo entiendo, todo el que cogió de la fila del PRD, detrás de Miguel, no el PRD, Miguel Malga Maldonado, y va y vuelven por ahí como los perros que tienen su vómito y después vuelven a comerse su vómito. Ese joven, a nuestro entender, era un joven que tenía mucha consideración por el aseo y trabajo de su padre. Así también pasa con el psicólogo, psiquiatra, familia de los Mirabal. Desde que le cogió el cargo a Balaguer, para que Balaguer le diera unos votos para entonces postrarse, sinceramente la memoria aquí, los conocimientos aquí no vale nada, porque no hay quien lo aprecie. Y esto hacen si los descendientes de hombres luchadores, hombres capacitados, hombres con filosofía, lo hacen, entonces habría poca cosa que buscar dentro de esta sociedad. Mira, Reyes, que en tu comentario tú has tocado varios tópicos importantes en esta mañana, como es el caso del cardenal de Jesús López Rodríguez. El cardenal de Jesús López Rodríguez, en el año 84, en el año 2008, propugnaba por una modificación constitucional donde pudiera restablecerse la reelección de forma indefinida. Y él decía las razones por las cuales podía establecerse la reelección de forma indefinida. Esto sucedió en el año 2008, mientras estaba en discusión el tema y la consulta nacional a los fines de modificar la Constitución de la República, que establecía la reelección, 12 reelecciones consecutivas. Entonces aquí se discutía si se hacía de forma indefinida o si se ponía un parámetro a la modificación constitucional.
Y la opinión del cardenal era que podía ser la constitución, la reelección de forma indefinida, no 2 como estaban. Pero resulta que en el proceso se concilió y en el acuerdo de las corbatas azules se concilió que en vez de ser 2 periodos consecutivos, fuera un periodo salir del gobierno y después volver a aspirar. Y así se aprobó la Constitución. En ese tenor, pero ese proceso duró varios años para lograrse consensuar este proceso de modificación constitucional. Duró varios años. Se hicieron muchas, se gastó muchos millones de pesos en las consultas nacionales. Hasta que al fin, en el 26 de enero del año 2010, se aprobó esta nueva constitución que hoy nos rige. Es la constitución política que hoy nos gobierna. Pero ahora, recientemente, hace 3 días, el cardenal, 2 días, se pronuncia. Y se pronuncia en los términos de la modificación constitucional. Y esta vez opuesto totalmente en una dirección contraria a la que se había expresado en el año 2008. Totalmente contrario. Bueno, esto se le da varias lecturas. Entre ellas, algunos que analizan la situación dicen que es el fruto de la actuación del presidente Danilo Medina frente a temas puntuales que ha actuado con irresponsabilidad, a la cual no han agradado al cardenal. O sea, que el cardenal no apoya, no está conteste, no está de acuerdo con el tipo de gobierno que está desarrollando el presidente Danilo Medina. Pudiera tener razón o no. Ahora, ¿qué es lo importante de sospechar? La parte positiva de esta posición del cardenal, que es contradictoria, que es una posición actual que desdice mucho de cómo piensa, de cuál es su convicción interna y de la validez de su discurso. Pero hay una parte que hay que sospechar, y es la siguiente. En esa declaración él dijo, bueno, pero si cada vez que un gobierno llegue y sus adeptos le interese que continúe, va a ir a modificar o no la Constitución de acuerdo a sus intereses, la cosa no está bien. Y en este aspecto yo creo que tiene toda la razón. Y hace él un llamado al Tribunal Constitucional como garante de la Constitución de la República, de la ejecución y aplicación de los elementos constitucionales, la sagrada protección a la Constitución de la República. Hace un llamado a que como guardián prácticamente se pronuncie al respecto. Pero eso es el cardenal. Pero también tenemos varios legisladores, léase senadores, que han sido hasta el momento personas que han estado del lado del presidente Danilo Medina. Y en esta semana también se expresaron, y su expresión fue también acorde con el sentimiento de no modificación constitucional, por las razones prácticamente señaladas en la misma dirección que el cardenal, expresando ello que ya es tarde para embarcarse en un proceso de consulta para modificar la Constitución, para hacer posible una reelección del presidente Danilo Medina. Y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo también de forma clara y precisa ha dicho que no hay tiempo. Todo esto le dice al pueblo y nos dice a nosotros
que en el Partido de la Liberación Dominicana hay una guerra interna desde el punto de vista visionario de que si conviene o no la modificación constitucional a los fines de buscar una reelección presidencial. Encima de todo esto, que es una farsa, que es un engaño al pueblo dominicano, se le quiere vender al pueblo, a la nación y al mundo que el 80, que el 90, que el 70, que el 65% de los dominicanos están apoyando y están de acuerdo a apoyar a Danilo Medina en un nuevo periodo reeleccionista. Y eso no es cierto. Eso es, nada de cierto tiene eso. Primero, porque aquí hay una oposición que aunque no está activando, haciendo oposición abierta al gobierno, le ha permitido al presidente Danilo Medina transitar su gobierno sin ningún tipo de objeción, pero hay una oposición que está cualificando todos los días las actuaciones y el tipo de gobierno de Danilo Medina, y esta oposición es considerablemente mayoritaria a la parte que apoyan y que están con el designio del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, si es así, de modo alguno pudiésemos pensar nosotros o ellos querer vender al país la idea de que el 80, el 70, el 90% están apoyando la reelección del presidente Danilo Medina. Pudieran ellos decir, dentro de los PLDistas, un porcentaje alto, superior al 70%, apoyan la reelección de Danilo Medina. Pero dentro de los PLDistas, no dentro de la sociedad dominicana, del pueblo votante dominicano. No, eso no es verdad. Y debemos decirle al país que eso no es cierto. Pero si en lo interno del propio PLD hay una alta discusión, e inclusive se han dicho que hay torpederos, funcionarios y militantes del PLD que están torpedeando el propio gobierno de Danilo Medina, entonces ¿cómo pudieran pensar que la mayoría del pueblo dominicano está apoyando al gobierno de Danilo Medina, donde en su gran parte la mayoría del pueblo dominicano hemos sido afectados desde el punto de vista del diario vivir, desde el punto de vista económico, con el estilo de gobierno que está llevando a cabo el presidente Danilo Medina Sánchez? Entonces, no podemos permitirnos que se nos engañe, que se nos vendan ilusiones inciertas a todas luces. Debemos comenzar a decirle al pueblo que no es cierto que la mayoría del pueblo dominicano está de acuerdo con la reelección presidencial y la modificación de la Constitución de la República a estos fines. Por otro lado, tocaste el caso de Peñaguaba, de Tony, y lo que ha sido su retorno al PRD. Es muy lamentable, y esto es una muestra más de cómo están los valores políticos de la nación, cómo está el clientelismo y descalificada la gran mayoría de los políticos que hacen vida activa y que en un momento crearon una ilusión al pueblo. No veo los motivos en lo absoluto, el crecimiento, la oportunidad que pueda tener Tony Peñaguaba al lado de Miguel Vargas, el dueño del PRD. Yo creo que es un paso que en vez de engrandecerle, le empobrece. Pero como aquí muchos piensan con la barriga y otros con el bolsillo, yo pienso que Tony está pensando con el bolsillo más que con la barriga, pero ese es su precio. Lamentamos muchísimo que personas que pudieron haber sido bien valorados sean colocados al lado del arado a los fines de que lo vean como aquel que agarra un canto de un arado que no tiene bueyes para que lo jalen, pero que no le importa si a su bolsillo llegan
las viandas necesarias para la buena vida, es como dicen, a Miguel Vargas le interesa un partido pequeño para hacer negocio grande. A lo mejor Tony es de lo que está pensando en un partido pequeño para manejar buenas fortunas. Bueno, es el partido que creó su papá. El otro se fue con una banda, se la está buscando. Y él también tiene que volver también donde se sienta que él se la puede buscar. Reyes, ¿y por qué no vamos a una pequeña pausa para...? Bueno, yo pienso que tienes anuncios. Usted lo ha dicho, Master. don Carlos. Vamos a ir a una pausa. Oficina de Abogados y Notaría. Licenciado Carlos Lorenzo Merán. Administración y ventas de inmuebles. Asuntos jurídicos en general. Divorcios. Hipotecas. Cobros compulsivos. Declaraciones tardías. Asesoría en inversiones extranjeras. Licenciado Carlos Lorenzo Merán. Abogado notario público. Estamos ubicados en la San Vicente de Paúl, número 4, Altos, de Candy Disco, Suite 201, Alma Rosa Segunda. Para mayor información, llámenos al 809-699-0849 y 809-696-7682. Licenciado Carlos Lorenzo Merán. Oficina de Abogados y Notaría. Centro Educativo Nueva Reforma Los Mameyes, educando para el sostenimiento del país. Impartimos los niveles inicial, básica y media con el idioma inglés como segunda lengua. Estamos ubicados en la calle Cuarta número 340, Los Mameyes, Santo Domingo Este, con el teléfono 809-231-7244. Centro Educativo Nueva Reforma Los Mameyes, educando para el sostenimiento del país. Para preparar niños, jóvenes y adolescentes con mentalidades sanas y renovadas por la Santa Escritura para el reino de Dios, Ministerio Evangélico Oasis de Salvación. Porque atendiendo a la necesidad de la formación en valores cristianos útiles para ser usados en su desenvolvimiento en nuestra sociedad, está el Ministerio Evangélico Oasis de Salvación. Visítanos en la calle Segunda, número 55, en Los Mameyes, Santo Domingo Este. Si de eventos o actividad social se trata, piense en De Rosario Buffet. Ofrecemos todo tipo de comida por encargo y plato del día. Además, tenemos a su disposición sillas, forros, manteles,